Vamos a empezar a explicarles ahora la práctica número 2 de Excel, que va del 15 al 19 de marzo. Es muy importante, chicos y chicas, que revisen bien sus días de entrega, ya que esta semana hubo muy poco trabajo. Entonces, sí es importante que revisen esta situación. Si conocen a algunos de sus compañeros que aún no han ingresado o que todavía no han podido ingresar porque perdieron la contraseña, pues díganles que me manden un correo para que podamos resolver esto. Bien, vamos a empezar entonces. Aquí está nuestro ejercicio. Como siempre, abrimos la opción tabla de datos. Vamos a bajar las instrucciones, tabla de datos en Excel. Este es el material que vamos a necesitar para trabajar y entonces, bueno, aquí nos baja. Recuerden que si no aparece aquí, la vamos a encontrar en el área de descargas, la vamos a abrir. Como siempre, debemos de recordar que una vez que nos ingresa, pues es importante que no le demos en el tachecito, sino en la parte que dice habilitar edición. Esto es nuestro material que necesitamos para nuestro trabajo. Vamos a bajar ahora las instrucciones. Aquí están. Y como siempre vamos a colocarlas o vamos a minimizarlas de tal manera que podamos ver los dos elementos para que podamos ir entendiendo qué es lo que nos están solicitando. Las tablas de datos son tablas que nos permiten hacer un uso correcto de las funciones que tiene, por ejemplo, Excel. Y bueno, aquí hay que recordar de tipo 1 lo que era una función y una fórmula. Recuerden que las fórmulas ustedes las iban estructurando, iban poniendo sus operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división. Y en el caso de las funciones, pues ya es una palabra establecida. Y dentro de esa palabra establecida, pues tiene a lo mejor varias operaciones, pero por ejemplo, si yo les digo calcula un promedio, ustedes ya saben perfectamente que tienen que sumar los elementos y dividirla entre el número de elementos. Entonces esa función es una palabra reservada, pero que al momento que nosotros la conocemos ya sabemos exactamente qué se tiene que hacer. Lo primero que hay que hacer es colocar esta tabla o darle el formato de una tabla de datos. La tabla de datos prácticamente se traduce como si fuera una tabla de base de datos. Entonces, una de las primeras opciones sería, primero selecciono todo el contenido de la tabla y luego lo que voy a hacer es darle clic en la parte que dice insertar y le voy a decir que quiero una tabla. Como yo seleccioné previamente, bueno, aquí me aparecen los datos. Este símbolo de pesos que aparece es porque les está indicando que los datos aquí son constantes, que nunca van a cambiar. Ahora aquí es importante esta situación, nunca le quiten la parte que dice la tabla tiene encabezados porque de otra manera entonces lo que va a pasar es que le va a quitar el nombre a estos elementos. Entonces yo le puedo decir aceptar y la otra forma para crearla es que bueno, yo me coloque en la parte que dice tabla, insertar tabla y si se fijan automáticamente me da precisamente también el rango de A1 a F20, 22, que es donde termina mi tabla. Olvidemos que no quitamos esta parte y le damos a aceptar. La que a ustedes les agrade, pues es la que pueden utilizar. Ya está mi tabla. Como observo que ya es una tabla de datos, observen que van a aparecer unas flechitas del lado derecho. Estas flechitas del lado derecho me van a permitir a mí de manera posterior hacer un proceso que se llama filtrado. Pero bueno, eso será en otra práctica. Ahora, ¿qué más nos indica la práctica o las instrucciones? Bueno, aquí ya nos dice la manera en que podemos ingresar nuestra tabla de datos, que son las dos que les acabo de colocar. Y ahora vamos a hacer un proceso de modificación de la tabla. Esto prácticamente es un proceso que ustedes hacían en TIC 1. Vamos a eliminar un registro, o si es una base de datos, a este se le llama registro, y nos pide eliminar el registro 2 y el registro 21 y 22. Entonces, recuerden que para seleccionar una fila aparece esta flechita, le doy clic botón derecho y le digo eliminar. La otra manera es seleccionar ambos y aquí si se fijan en la parte que dice celdas, que es en el grupo celdas, está la opción que dice eliminar. Con esto ya eliminamos nuestros elementos que nos solicitan. Nos informan o nos indican que tenemos que colocar nuestros datos personales en la última fila.
empezando por apellido paterno, materno y nombre. Bueno, aquí le voy a poner Herrera, ustedes deben de poner los suyos, Mejía María del Carmen. Sexo, para que no sea disconforme con la información que ustedes tienen, le voy a poner 17. Sexo femenino, promedio de la secundaria, pues no me acuerdo, pero ustedes van a poner, por ejemplo, el del semestre pasado, supongamos que tuvieron 8, que son del grupo 463, por decir algo, y que el número de materias que reprobaron el semestre pasado, que yo espero que no, pues fue de 2. Ok. Ya tenemos entonces la eliminación de los registros que nos piden y el aumento de esto. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una base de datos, hay ocasiones en que nos solicitan datos específicos y entonces en ese momento hay que hacer un proceso de consulta sobre ella y para eso hay que utilizar las funciones. Aquí nos hacen varias preguntas. ¿Cuál es el total de alumnos entre hombres y mujeres? O sea, quieren saber cuántos alumnos hay sumando hombres y mujeres. Y para eso vamos a utilizar una función, utilizando precisamente estas que son las de la base de datos. Hay muchas maneras de insertar una función. La más sencilla es darle clic aquí donde está fx, que es insertar función. Lo primero que hay que hacer es colocarse en la celda en la cual ustedes quieren obtener la función, que en este caso me la pide aquí en la celda B24. Voy a dar clic aquí y automáticamente me va a salir la tabla o la ventana que me permite insertar una función. ¿Qué es lo que deben de visualizar aquí? Si las funciones fueron usadas recientemente van a aparecer aquí. Pero si no, entonces hay que colocarse en donde dice todo y me van a aparecer todas las funciones en orden alfabético. Si ustedes conocen a qué categoría pertenecen, pues solamente la elijo. En este caso, pues son las de las bases de datos, entonces yo puedo decir que es la de la base de datos. Aquí voy a utilizar una función que se llama bdcontará. ¿Qué hace la función bdcontará? Lo vamos a ver. Cuenta el número de celdas que no están en blanco y obviamente nos va a decir qué cantidad de elementos hay. Entonces aquí no tengo elementos en blanco y esta es la función que me puede utilizar. Si yo observo aquí en mis instrucciones, precisamente me dice que ya que eliminé, ingreso mis datos personales y voy a contestar estas preguntas. La primera entonces es bdcontará, les indica cómo se utiliza con este símbolo de la función y bueno, lo que les acabo de explicar, seleccionan la de la base de datos. Como va a contar un elemento numérico, basta con que yo esté colocado en un campo que tenga números. Si tiene textos, no, porque entonces sería otra función. Y en este caso, bueno, me dice que lo puedo contar en la celda, en la columna E, que es en el de grupo, pero pues si yo quisiera lo puedo contar también en el de promedio, en el de edad o en el número de materias reprobadas. Vamos a seguir el proceso que dice aquí, que lo vamos a hacer utilizando el campo grupo, pero vuelvo a repetir, cualquiera que sea numérico nos puede servir. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Vamos a visualizarlo nuevamente. Estamos acá, quedamos que insertamos la función, ya habíamos quedado que era la base de datos, bdcontará. Le doy a aceptar y aquí me va a ir diciendo paso a paso cuáles son los elementos que debo de ingresar. Para los que usan teléfono, todo lo anterior que acabo de mencionar sí lo tiene el teléfono. ¿Sí? Entonces, exactamente los procesos son iguales, seleccionan, la convierten en tabla, eliminan un registro, aumentan el registro que quieren. Y bueno, el primer punto a lo mejor en el que se encontrarían será esto. Sin embargo, en su teléfono viene la opción que dice insertar y dice función. Entonces ustedes tienen que buscar la función y sí les aparece la de la base de datos. ¿Qué les aconsejo en este punto? Tanto a ustedes como para los que están trabajando la computadora. La opción de ingresar los datos sería seleccionándolos, pero a veces cuando nosotros les seleccionamos no sabemos qué es lo que realmente estamos haciendo. Pero lo que les voy a explicar es lo siguiente. La base de datos comprende desde donde está mi primer elemento hasta donde está el último. En este caso, mi base de datos comprende desde la celda A1 hasta la celda F20, que es donde tengo mi último dato. Entonces, una opción es seleccionar estos datos y automáticamente me aparece. Pero luego ustedes no entienden a qué se está refiriendo esto. Sin embargo, aquí les dice que utilizo todos los elementos de la tabla e incluso te da el nombre de los campos.
¿Qué les aconsejo? Mejor vamos a entender lo que nos pide y aquí nos dice que hay que poner de dónde a dónde está la base de datos, pues es de la celda A1, acuérdense 2 puntitos porque es un rango, a la celda F20 y el ejercicio nos dice que lo contemos en el campo grupo, pero lo pudimos haber hecho en cualquiera que tuviera numeración. Entonces, ¿cómo se llama el campo que vamos a utilizar para hacer la búsqueda o para encontrar el resultado? Es el campo grupo y está en la celda E1. Entonces el nombre del campo al cual voy a estar trabajando es el campo la celda E1. ¿Y de dónde a dónde voy a buscar? Esos son los criterios. Pues los criterios van a ser que van desde E2 hasta E20. Entonces vuelvo a poner, no importa si lo ponen con mayúscula, no importa si lo ponen con minúscula, lo que sí hay que poner es bien el rango E2, 2 puntos, hasta F20. Los que trabajan teléfono hacen lo mismo, les va a poner ahorita, les voy a indicar. Si observan, automáticamente ya me está diciendo cuántos elementos son los que tenemos. Vamos a aceptar. ¿Por qué sale 19 si nosotros tenemos hasta el 20? Bueno, porque acuérdense que en la primera parte tenemos el nombre de los campos. Ahora, los que están trabajando con teléfono, cuando les salga la función, nada más les va a poner así el signo igual, ustedes van a copiar tal cual, B de contará. Si les sale la función ya B de contará, nada más ingresan los paréntesis y van colocando el nombre de la base, que sería de A1 a F20, el nombre del campo sería 1 y el rango es de E2 a F20. El resultado, recuerden, aquí lo da, pero tengan mucho cuidado, hay veces que ustedes solamente copian los datos o lo cuentan de manera manual, dicen pues ni cuenta se da. Y si yo escribo 19 aquí, pues aquí sí me va a decir que es el 19, pero realmente aquí me está diciendo qué fórmula utilicé. Si no tengo esta fórmula, quiere decir que nada más lo pusieron de manera manual. Nos vamos con esta otra que nos va a permitir conocer ¿cuántos alumnos pertenecen al grupo 264? Aquí se ve poquito, pero imagínense que tengan toda la base de unos 500 y aquí tenemos al 264. Aquí vamos a utilizar una función que no pertenece a la base de datos, pero que es muy interesante, que es la función contar.si. Pues la vamos a utilizar, esa nos permite contar elementos con un dato específico. Entonces, aquí no es de una base de datos. Les dije que la función se llama contar.si y quedamos también en que viene de manera alfabética. Entonces aquí está contar.si. ¿Y qué es lo que te hace? Te cuenta las celdas en el rango que coinciden con la coincidencia. ¿Cuál va a ser la coincidencia? Que pertenezcan al 264. Voy a darle clic en aceptar y si se fijan la manera de que nos piden los datos es mucho más sencilla que una base de datos. Solamente te pide de qué rango a qué rango voy a contar. En este caso, si lo que voy a trabajar es el grupo, pues el grupo está desde la celda E2 hasta la celda E20. Aquí no te pide el nombre del campo, nada más de qué rango, de E2, 2 puntos, E20. ¿Y cuál es el criterio? Pues necesito los que son del grupo 264. Entonces le pongo que quiero a los del 264. Automáticamente ya nos dijo que son 7. Le damos a aceptar. Y vuelvo a repetir, aquí nos va a salir el número, pero aquí nos dice de qué manera lo usamos. Los que usan teléfono igual solamente utilizan la función y les sale correcta. ¿Cuál es el promedio de sus promedios de la secundaria? Valga la redundancia. ¿Qué promedio trae este promedio de la secundaria? Entonces aquí vamos a utilizar una función que se llama B de promedio. Y pues por pura lógica hacemos lo mismo. Volvemos a regresar, esta sí es de una base de datos. Y la buscamos, aquí está, B de promedio, le damos a aceptar, otra vez nos pide la de la base de datos, acuérdense que la base de datos, esto va a ser siempre la misma, va de A1 a F20, y si lo que queremos es precisamente el promedio, pues entonces el campo que utilizamos es promedio y es la celda de 1, ahí se encuentra el nombre promedio. ¿Y de dónde a dónde? Pues de D2 a D20. D2, 2 puntos, D20. Ya me dice automáticamente cuál es el promedio. Me dice que el promedio de los promedios es de 7.9. Volvemos a ver, aquí está la fórmula, la función, perdón, y aquí está el resultado. Siguiente, ¿cuál es la mínima edad de los alumnos? Entonces lo que estamos trabajando es edad. Y la función que vamos a utilizar es una que se llama min, que es la que nos va a permitir obtener el mínimo. Fx, buscamos b de min,
La base ya saben que es de A1 a F20 porque tiene que abarcar toda la base o el rango de la base. El nombre del campo donde le vamos a trabajar pues es en edad porque es lo que queremos obtener, por lo tanto es la celda B1. Y por último pues va a buscar desde B2 hasta B20. Le damos a aceptar y automáticamente nos dice 15. Si cuando ustedes ponen esto aquí no le está dando el resultado, es que algo hicimos mal. Observamos, aquí nos da el resultado, aquí tenemos la función. Ahora me dice, ¿cuál es el grupo mayor? Seguramente si ustedes son de cuarto y estos son de segundo, pues aquí va a aparecer que su grupo mayor es el 463. Y dirían, pues para qué ya pongo la función, pero recuerden que aquí me va a dar el resultado y aquí me va a dar qué función utilicé. Entonces, otra vez, fx, vamos a utilizar el máximo, porque ahora nos pide el número más grande. La base de datos, ya sabemos que es de A1 a F20. El campo que vamos a utilizar, pues es grupo, que está en la celda E1. Y los criterios pues, van a ir desde E2 hasta E20. Si entendieron esto va a ser muy fácil, ya me está dando aquí el resultado, me dice que es el grupo 463 y me dice finalmente cuál es la suma total de las materias reprobadas. Luego me dicen en un grupo, me piden cuántas materias tienen reprobadas en tal grupo para sacar un promedio. Entonces el número de materias reprobadas lo tenemos acá, ya saben, nos colocamos aquí, nos vamos a fx. Ahora lo que estamos buscando es la suma, B de suma. La base de datos, recuerden, de A1 a F20. El nombre del campo, pues si estamos hablando que queremos el número de reprobadas, el nombre donde está el campo es en la celda F1. Y va a buscar desde F2 hasta F20. Le damos a aceptar, ya automáticamente nos está diciendo que la suma son 24. Y recuerden, aquí me da el resultado y aquí me da la función. Bueno, pues esto es todo lo que les está solicitando la práctica. Es una práctica muy sencilla, si ustedes observan, yo aquí en las instrucciones posiblemente me tardo mucho en explicarles, o son muchas imágenes y dicen, ay, son un montón de hojas, pero la verdad es que lo que les acabo de explicar es exactamente lo mismo. Ahí está la función B de suma y bueno, acuérdense que hay que guardar con el nombre que nos están solicitando. De todos modos se equivocan, cuando ya lo hayan guardado le dan modificar el nombre y lo cambian. Y recuerden la lista de cotejos. Convirtió los datos a una tabla de datos. Esta es la parte en la cual seleccionamos la tabla y la convertimos a tabla y ya nos funcionó como tabla de datos, que es esta que nos salió como en color azul. Eliminó los tres registros. Acuérdense que eliminamos el primero, eliminamos los últimos. Y luego en la fila 20 insertamos nuestros datos personal. Importantísimo, tiene que llevar sus datos. Si no lo lleva a la práctica, pues ahí les voy a poner un punto menos. Y aquí es si calcularon las funciones de manera adecuada y en la celda que se les está solicitando. B de contar a, contar, B de promedio, B de mínimo, B de max, B de suma. Y de guardaron el archivo con el nombre que se está solicitando. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo podemos, si quieren, copiar para que no nos equivocamos. Y lo vamos a guardar. Entonces, archivo, guardar como, ya saben. Nuevamente lo voy a mandar al escritorio. Cambio el nombre que traía. Y me dice que eso es lo que debo de poner. Entonces pongo mi primer apellido. Herrera. No importa si lo ponen con mayúscula, no importa si lo ponen con minúscula. Y mi segundo apellido, pues aquí, vuelvo a repetir, esta es una buena manera para que recuerden cómo se tiene que poner. Mejía. Si tienen muchos nombres, nada más pongan uno. Carmen. Y tabla de datos en Excel. Y ya está. Aquí tenemos una que ya había yo guardado anteriormente. Cuando la guarde seguramente me va a decir que sí, que ya tengo una con ese nombre, que si la reemplazo, le voy a decir que sí. Y ya está mi práctica, eso es lo que me está solicitando mi ejercicio. Y bueno, ya lo único que hay que hacer pues es cerrarla y subirla.
Aquí tenemos la plataforma, bueno, no, esta es la del administrador. Nos regresamos y colocamos aquí la información. Aquí como ya había hecho el ejercicio, pues ya lo había enviado, pero si no, recuérdense que dice editar envío. Quitamos este y lo volvemos a subir. Acuérdense, seleccionan, si se equivocaron, lo seleccionan, lo eliminan. Ya está. Y ahora vamos a enviarlo. Nosotros lo tenemos aquí en la parte del escritorio. Y aquí está la parte que tenemos, que es tabla de datos en Excel. Es muy importante, revisen estos archivos, por ejemplo, que tengo Stone en Word y a lo mejor tienen el mismo nombre que la práctica anterior, pero verifiquemos que este dice Excel y pues el otro es un procesador de texto. Entonces recuerden, clic botón izquierdo sin soltar, arrastro, suelto. Si se tarda un poquito, no se preocupen, ustedes saben que si la práctica es pesada, pues va a tardar. Solamente que no suba porque les dice que el tamaño es muy grande, bueno, entonces hay que revisar porque pasa de los 2 megabytes. Guardamos y bueno, aquí nos vuelve a salir. Recuerden revisar que efectivamente subió el archivo y 2, que aquí abajo no hay ninguna instrucción más. Si está correcto, pues regresamos a TIC y ya terminamos. Eso sería todo, chicos. Espero que haya sido muy ilustrativa la manera en que les indiqué. Y pues no se sigan atrasando, sigan avanzando y hasta luego.